El PRI está de regreso. En el país de los desmemoriados, Enrique Peña Nieto es el nuevo presidente de México, elegido, para variar, entre protestas. ¡México! ¡Sí, PRI! ¡México! ¡Sí, PRI! ¡México! ¡Sí, PRI! ¡México! ¡Sí, PRI! El PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, con Andrés Manuel López Obrador al frente, moviliza, pero actúa con tibieza. Que se respete la voluntad popular, que se haga valer la democracia, la voluntad del pueblo de México. Mientras el movimiento Yo Soy 132 se desvanece, sin programa ni organización. Y como suele suceder, las derrotas de la izquierda electoral traen nuevas calamidades. Peña Nieto, el héroe de Atenco, pone su sello desde el primer día de gobierno. Provocación y autoritarismo. Los maromeros de la política ya están aquí. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Pero el país no se va a mover solo. Nosotros tenemos que moverlo. Como presidente, voy a hacer lo que me corresponde. Pero necesitamos de todos para reformar al país. La patria es primero. El gobierno de Peña es una marca registrada. Y la publicidad, ese arte de engañar a los incautos, la clave de su estrategia. A los mexicanos nos tiene que ir mejor ya. Sin embargo, los publicistas no encuentran cómo ocultar los problemas de comprensión lectora del señor presidente. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. El sexenio es un reality show y el apuntador digital una herramienta indispensable para el joven mandatario. El pacto no es solo de las fuerzas políticas. Deseamos todos que sea el pacto de todo México. Apenas iniciado su mandato, Peña Nieto consigue el apoyo del PRD y del PAN para sacar adelante las llamadas reformas estructurales. Celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. Es el 2 de diciembre de 2012, la firma del Pacto por México. Gustavo Madero y Jesús Zambrano se entregan al PRI y gestionan un conjunto de cambios a la Constitución presentados como el remedio a todos los males nacionales. El Pacto por México es un pacto interoligárquico. Es un pacto de las oligarquías locales y de los capitales transnacionales de base extranjera. Es un pacto de la burguesía imperial, donde particularmente la jefatura la llevan los Estados Unidos. Es un pacto que formalmente promueve Peña Nieto a nombre de todos estos intereses, en los que también se concluye la reconfiguración política de nuestro país. Esto tiene mucho que ver con la transformación del régimen. Teníamos un régimen de partido de Estado,
Hoy tenemos un régimen de partidos del Estado. Acción Nacional y el PRD profundizan su bien ganado descrédito, mientras en el Congreso de la Unión sus legisladores y los tricolores aprueban una reforma laboral y otra educativa, que también es laboral contra los maestros, aunque prometa un futuro mejor. Con la reforma educativa participan todos los estados en la elaboración de los planes de estudio, con la que todos nuestros niños tienen derecho a un mejor futuro. Ese es un proyecto de despido de los trabajadores, no es un proyecto de calidad, porque lejos de ayudarnos en la calidad educativa, lo único que pretenden es hacerle ver al pueblo que con esto van a haber maestros mejores y que más adelante tendrán que pagar por esos maestros mejores. Educación gratuita, lo que el pueblo necesita. Educación después, al hijo del burgués. El magisterio disidente se moviliza con intensidad y frena temporalmente la reforma educativa. Entre tanto, la televisión, la constructora del consenso, hace su chamba. Estas son las fuentes de energía de México y todas son nuestras. Por eso hoy le decimos no a la privatización y sí a la reforma energética. La televisión nos trata de convencer a los mexicanos de la conveniencia de malbaratar el petróleo. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El gobierno de Peña cree que lo que se publicita ya está hecho, es decir, con publicitarlo y con dar golpes de imagen ya la realidad se transforma. Es esta parte del realismo mágico de la telecracia, ¿no? Entonces, el gobierno ha estado insistiendo en evadir o no problematizar y siempre estar constantemente en una autopromoción que sería válida si hubiera cosas concretas en donde los ciudadanos estuvieran reflejados o se sintieran reflejados, pero lo que vemos es una constante campaña de mentiras, de medias verdades. La izquierda intenta cercar el Senado y frenar la reforma energética, pero el corazón no le responde. López Obrador está en el hospital, víctima de un infarto. Mientras tanto, en el búnker de reforma, el PRI, el PAN y sus satélites aplican una mayoría automática y privatizan el petróleo entre malabares semánticos. No se está hablando de privatizar. Ni Pemex ni CFE se privatizan. Porque ninguna parte del dictamen dice privatización. No obstante, en el Senado de la República, de vez en cuando se escuchan proposiciones razonables. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! ¡Patadas, puñaladas! Lo que le están dando a México. ¡No tienen vergüenza! La mayoría privatizadora finge demencia. Entre tanto, otro senador de oposición nos explica la situación jurídica del señor Peña. Me refiero al presidente Peña Nieto. Al presidente Peña Nieto y desde luego a Pechina y a todos los demás. Porque aquí todos estamos sometidos al Código de Responsabilidades. Y está perfectamente claro en la Constitución de la República que quien actúa para beneficio de potencias extranjeras es un traidor a la patria.
Entonces eso es lo que estoy diciendo con toda claridad. Sin embargo, Peña Nieto destila triunfalismo ante la República de los televidentes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. Gracias a un histórico acuerdo político, se lograron 11 grandes reformas. La popularidad del joven mandatario aumentará, supuestamente, en febrero de 2014 con la captura de este temido delincuente. Por acá, por favor. Por acá, por favor. Hoy, a las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. El cambio no será inmediato, pero ya iniciamos el camino hacia un nuevo México. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México ya está en movimiento. Con las reformas estructurales aprobadas, con el Chapo en la cárcel y con la televisión al servicio del gobierno, México se movía y la familia presidencial se pavoneaba. Junio de 2014. La primera dama y su hija, Sofía Castro, posaban para la revista Marie Claire. Se brillante y luce fabulosa. Sin embargo, el narcisismo de la nueva casta, el sofisticado estilo de la familia presidencial, palidecerá por un incidente de mal gusto. Tlatlaya, Estado de México, 30 de junio. La opinión pública conoce una nueva masacre. Las confusas versiones oficiales no alcanzan a ocultar la ejecución extrajudicial de 15 personas y la tortura de sobrevivientes por cuenta del ejército. El caso Tlatlaya marca el inicio de la pesadilla de Peña y su gabinete. Los más grandes medios de comunicación solo abordaron el tema Tlatlaya hasta que en Estados Unidos se volvió un escándalo. La televisión mexicana lo silenció, los medios oficiales del Estado de México, donde ocurrió la masacre, prácticamente no mencionaron nada, salvo algunos portales digitales. Y es una desgracia que todavía sigamos con esta polarización y este discurso exculpatorio para los elementos militares, como si condenar a elementos militares que cometieron una matanza fuera el equivalente a condenar a todo el ejército. Es un discurso, una línea discursiva que justamente está enrareciendo el ambiente político en México y que está reflejando una falta de autoridad del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Enrique Peña Nieto. Es el martes 30 de septiembre de 2014. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se movilizan súbitamente en contra de un proyecto de reglamento interno. La institución, largamente mantenida bajo riguroso control gubernamental, al fin se moviliza. Cerca de la Secretaría de Gobernación, su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, dialoga con los inconformes y ofrece soluciones instantáneas. Hagamos que esta movilización que ustedes han realizado tenga como nunca en la historia de este país una respuesta inmediata en favor de todos ustedes. Porque quede bien claro, es diálogo para encontrar respuestas y resultados en favor de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Osorio se muestra como un funcionario buena onda, como el capitán de un gobierno invicto, aunque no por mucho tiempo.
Estos rostros y la historia que se oculta detrás de ellos perseguirán para siempre a Enrique Peña y a su equipo. Un suceso violento en Iguala, Guerrero, da lugar a la muerte de 3 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y a la desaparición de otros 43. El episodio, ocurrido el 26 de septiembre, es inicialmente utilizado por el gobierno para golpear a López Obrador. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, negó conocer al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. ¿Se acuerda usted cuando dijo que no conocía a Humada y casi por poquito dice que no conocía a Bejarano? No sé, alguien que le mande Ginkgo biloba, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la respuesta social es vigorosa y responsabiliza al Estado mexicano del crimen. Sabemos perfectamente que fue el gobierno quien se los llevó. Seguimos en pie de lucha y nosotros no vamos a parar. Vamos a seguir luchando y manifestándonos hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos. Nosotros le decimos desde aquí a Enrique Peña Nieto que no nos vamos a cansar y le vamos a dar guerra, porque no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Guerrero se incendia y las protestas crecen dentro y fuera de México. It doesn't matter what race, it doesn't matter what gender, it doesn't matter what religion we come from. They're attacking humanity. They are killing us. Fueron masacrados, fueron entregados por policías en camionetas de la policía, compañeros. Son camionetas pagadas con el erario. José Ángel Navarrete. ¡Viva lo queremos! Marcial Pablo Baranda. ¡Viva Libertad! Luis Ángel Francisco Arzola. ¡Viva lo queremos! Jorge Antonio Tizapa. ¡Presente! Mario Torreblanca Flores. ¡Presente! Daniel Ramírez. ¡Presente! Antonio Santana. ¡Presente! Durante una de las protestas, el 9 de octubre, un grupo repudia a Cuauhtémoc Cárdenas durante una marcha en la Ciudad de México. El mensaje, sin embargo, marca una ruptura con los partidos de supuesta izquierda. Las movilizaciones son pacíficas, pero la violenta presencia de autodenominados anarquistas empaña las protestas y abre las puertas de la represión. Miguel Ángel Mancera hace de policía malo al servicio del PRI. Y el señor Osorio ya no se quita el saco. El conflicto del Politécnico se alarga. Y el caso de los normalistas de Ayotzinapa convulsiona a México. Peña Nieto y su equipo ya tienen su propio 68. Sin embargo, el glamour no se pierde. La familia presidencial ostenta, pero los negocios en el poder descarrilan. La licitación del tren que correría de México a Querétaro fracasa con muchos intereses a bordo. El negocio multimillonario pone al descubierto la llamada Casa Blanca,
el 6 de noviembre de 2014. Una austera vivienda de la pareja presidencial, supuestamente hipotecada por el empresario predilecto y fruto del trabajo de una actriz virtuosa. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Después de regañar a los mexicanos por dudar de ella, la señora Angélica Rivera explica el galimatías hipotecario que rodea la propiedad. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. El nombre del empresario, Juan Armando Hinojosa, contratista predilecto del gobierno a través del Grupo IGA, está detrás de la mansión presidencial y también de esta. He aquí la residencia del secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México. 7 millones de pesitos, nada más. ¿Y qué tal esta otra? Propiedad de don Enrique Peña, situada en Ixtapan de la Sal, Estado de México, que le compró a otro prominente contratista del gobierno mexiquense en 2005. Todos los mexicanos, digamos, tenían idea de que el gobierno o el retorno del PRI al gobierno federal, pues venía con un pleito por el botín, el gran botín que es la riqueza natural de México, los contratos de infraestructura, etc. El caso Ayotzinapa se mezcla en la secuencia histórica de esta debacle de Peña con la revelación de la propiedad de la Casa Blanca, que no pasa desapercibida a nivel internacional porque el intermediario de la compra y venta aparente de esa casa, pues es un constructor consentido del gobierno de Peña desde el Estado de México y que estaba además como uno de los licitantes del tren ligero México-Querétaro. Los nuevos gobernantes son exhibidos en su pasión por los bienes inmuebles. La corrupción, esa vieja acompañante del PRI, ocupa un papel estelar en la telenovela del poder. Un culebrón que aún nos depara nuevos capítulos. Don Virgilio Andrade entra en escena para investigar los improbables actos de corrupción del señor Peña y su gabinete. En estos momentos estoy consciente de que la sociedad y la ciudadanía demandan de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público. Nada como la justicia a la mexicana. Raúl Salinas hace tiempo que dejó la cárcel, y la aplicación de la ley al estilo Atlacomulco sirve para enjuagar el nombre de la familia Salinas de Gortari. El 16 de diciembre de 2014, un juez federal declaraba a Raúl inocente de enriquecimiento ilícito
y le devolvía una fortuna calculada en 224 millones de pesos. ¿Y qué tal esta conversación de octubre de 2000? Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa. Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, qué era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. El dinero para hacer política y la política para hacer dinero. Sí, mover a México. México es la república de los negocios, el capitalismo de los compadres. Y Jesús Murillo Caram, un detective hecho en Pachuca. Los testimonios y confesiones que hemos recabado aunadas al resto de las investigaciones realizadas apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. El procurador intenta convencer al público de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados por sicarios. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Sin evidencia científica y en medio de evidentes omisiones, Murillo minimiza las pruebas de la intervención militar en Iguala e intenta imponer la verdad histórica de los sucesos del 26 de septiembre. Esta es la nueva cara de la represión en México. La represión que se cometa contra los movimientos sociales, contra la gente que se opone a la entrega y la destrucción del país, a la destrucción de sus derechos, puede correr esta suerte. Ellos lo jugaron y echarle la culpa a la delincuencia. Esta es la carta que están jugando. Es una guerra sucia. Estamos viviendo una guerra sucia que ha cobrado casi 200,000 víctimas directas. Se habla de 30,000 o más desaparecidos y desaparecidas. Y podemos contabilizar sin temor a equivocarnos cuando menos a 1,300,000 personas que han tenido que abandonar sus casas. Cuando el gobierno quiso imponer una mentira histórica al estilo hitleriano, donde habla de la muerte masiva de 43 estudiantes, la incineración de sus cuerpos, la desaparición de todo rastro y prácticamente darle carpetazo a la historia, el tema irrita a la sociedad, se vuelve un asunto nacional. Y en este año hemos visto ya escalar el tema hacia un tema internacional, por la presencia de del grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el propio juicio que la ONU y la Comisión Interamericana ha hecho del manejo terrible y prácticamente consecuencia de la tragedia, o más bien repetición constante de la tragedia. Lo que te habla es de una incapacidad de empatía del gobierno federal y de sus comunicadores y sus voceros y sus plumas pagadas para entender que no estamos hablando de un asunto más de la realidad mexicana, sino de el verdadero punto de quiebre.
A Peña Nieto se le va a recordar por la tragedia de Ayotzinapa, no por las 11 reformas estructurales. Las argucias del señor procurador no detienen las protestas. Guerrero arde y México se desprestigia en el mundo. Hemos tomado la decisión de salir a otros países debido a que el nuestro ha cerrado sus puertas y ha dejado de investigar lo ocurrido ese día del 26 de septiembre. El Estado mexicano volverá a quedar manchado por hechos de sangre. Al caso Ayotzinapa se suma la matanza de Tanguato, Michoacán, con 42 muertos más, y la impunidad de costumbre. Entretanto, Pemex, la empresa recién encogida, se hunde junto con el precio del petróleo y arrastra a la economía nacional. El señor Peña va cayendo en desgracia y la tuta entra en escena. Es parte del guión que se viene presentando desde el gobierno de Felipe Calderón. Es un guión donde lo importante es como si fuera una película del oeste, un western, se atrapa al pillo, se atrapa al ladrón, pero pues ya después nadie pregunta qué pasó con el dinero, con las propiedades. No hay una sola investigación del lavado de dinero seria en este país. Es dorarle la píldora a los mexicanos. Es constantemente irles diciendo, no, pues hemos atrapado a no sé cuántos jefes, prácticamente le han dado la vuelta a la lista de todos los cárteles y yo creo que han atrapado 20 veces a los jefes más importantes de todos los cárteles, lo digo con sarcasmo, y sin embargo no ha disminuido el narcotráfico, no ha disminuido la violencia que genera la disputa por las plazas, no ha disminuido la corrupción, ni mucho menos la impunidad. Entonces, el relato mediático es simple y sencillamente un distractor. Cerca de las 4 de la mañana me habló el secretario de Gobernación. A esa hora, o minutos antes, habían detenido en el estado de Michoacán a uno de los delincuentes más buscados, a Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, que venía siendo buscado desde hace ya tiempo. Un aplauso, ¿no? Peña se entrega al populismo en Zapopan, pero meses después hará con él un espantapájaros. Es la Asamblea General de la ONU, Nueva York, septiembre de 2015. El mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. El siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. ¿Quiénes serán esos políticos faltos de entendimiento? ¿Acaso los que no pueden pronunciar la palabra multilateralismo? De que el multilateralismo... El señor Peña se atora una vez más y no nos dice quiénes son esos que dividen a la población. Mientras tanto, en México, un país dividido entre muchos pobres y muy pocos ricos, entre muchos delincuentes y muchísimas víctimas, el reality continúa en su versión más oscura. La guerra no es contra la sociedad para que no se alarme. La guerra es en contra de esos individuos que ya muchas personas estamos cansados de tantas injusticias que cometen
estas ratas que se dedican al secuestro y a la extorsión, ya que nosotros concordamos con los ideales del señor Lucio Cabañas Barrientos, que hace muchos años atrás peleó por las injusticias que se vivían en Guerrero. Los símbolos de la izquierda son convertidos en bandera de grupos criminales. Confunde y vencerás. Desde las sombras se agita el fantasma del narcoterrorismo. La supuesta lucha contra la delincuencia organizada es, entre otras cosas, una estrategia contrainsurgente que suma decenas de líderes sociales asesinados. El gobierno estadounidense, promotor del contrabando de armas y padrino de narcotraficantes, simula, aumenta su injerencia y consigue una reforma que permite a sus agentes portar armas en México. Las modificaciones que se aprueban a la ley de armas de fuego y explosivos sí representan beneficios económicos positivos para México. La llamada guerra contra el narco reporta nuevos y mejores dividendos a Washington. El país continúa siendo un matadero administrado por los vecinos del norte. Es una guerra sucia contra el pueblo de México, contra la nación mexicana, similar a las que se están viviendo en el Medio Oriente y en el centro de Asia. Y esta guerra la coordina, ¿sí?, la cúpula del Estado mexicano y la cúpula del Estado gringo. Es esta guerra que están librando contra nosotros y tiene que ver con las reformas estructurales, porque no hay otra manera. O sea, ellos decidieron a través del Pacto de México escalar este proceso de desarticulación del país y no puedes desarticular este país por la historia que tiene, por cómo somos pues las mexicanas y los mexicanos, más que sembrando el terror y el miedo, la violencia, la deshumanización. Y en el Senado, don Emilio Gamboa Patrón se nos pone sentimental. He estado en la administración pública durante muchos años y estoy convencido que México requiere hoy de una mujer de gran altura como es Arely Gómez. Te digo de verdad, no te vas, te quedas en nuestros corazones. Conmovedor, ¿no? Y aquí, las sentidas palabras del jefe de la aguerrida oposición de izquierda. Arely, primero decirte que esta decisión que tomas, sin duda, corresponde a es de enorme dificultad para ti, porque estoy seguro que nos quieres. ¿Qué tal? Esto no es una despedida. Trabajar de la mano será la clave para seguir logrando que nuestro país avance en cada uno de los temas pendientes. Tienen en mí a una amiga. Muchas gracias. La abogada Arely Gómez se despide de sus colegas senadores entre cursilerías para convertirse en la nueva procuradora. Sí, protesto. Semanas después, Eduardo Medina Mora será nombrado ministro de la Suprema Corte. Aquí, una breve semblanza de don Eduardo a cargo de Laida Sansores. ¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación, el general de la guerra sin destino que desató Calderón, el procurador inepto, responsable del michoacanazo, que de las acusaciones que hizo en contra de 29 presidentes municipales, no atinó a armar un expediente, uno, que fuera aceptado por un juez. Felicitaciones al señor Emilio Azcárraga. Hoy puede agregar una procuradora y un ministro de la Corte como 2 estrellas más del Canal de las Estrellas.
una vergüenza histórica para este Senado. Sí, el Senado es una vergüenza. Y el Poder Judicial se llena de justicieros de la pantalla, al estilo Televisa. ¿Qué dice de mí? Es septiembre de 2013. Doña Laura Bozzo, defensora telegénica del pueblo, es la encargada de provocar a la periodista Carmen Aristegui, titular del único noticiero no alineado en los medios electrónicos. ¡Mentirosa! Señora Carmen Aristegui, usted es una mentirosa. Venga, yo le invito. No, algo mejor, señora Carmen Aristegui. Vamos a Coyuca de Benítez. La reto. Públicamente la reto. Y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no. Sin embargo, las maniobras del sistema en contra de Aristegui no prosperarán sino hasta marzo de 2015. Bajo pretexto de una disputa contractual, la periodista es despedida por la empresa MBS. El diario The Washington Post presentaba a Aristegui como una periodista combativa que exhibió la mansión secreta de la primera dama y perdió su empleo. Se planteó por parte de la empresa que el motivo principal por el cual nosotros salimos del aire, que son los nuevos lineamientos editoriales, que son desde luego contrarios a la libertad de expresión. El noticiero de Aristegui en la radio se había convertido, y de hecho por eso creo que todos los mexicanos que la seguíamos, lo extrañamos, en un termómetro del país, en un termómetro en donde uno podía escuchar por lo menos una agenda crítica y no esta uniformidad tan lamentable que existe en la cobertura de los medios de comunicación. Hay muchos noticieros, pero todos repiten lo mismo. Todos tienen la hora del presidente, la hora de los anuncios publicitarios de los gobernadores, la agenda de lo que dicen los secretarios de gobernación o los secretarios de Estado, y no no la agenda de los casos conflictivos realmente, de los expedientes que a la gente le preocupan, ¿no? La censura se impone en México calladamente. 22 periodistas habían sido asesinados hasta diciembre de 2014. Y en promedio, un comunicador era agredido cada día durante el mismo período. En muchos casos, por la propia autoridad. Aquí un ejemplo. La agresión a un grupo de periodistas en Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014. Los 4 elementos que nos habían amedrentado en numerosas ocasiones, finalmente atravesaron su vehículo en la carretera que va de Iguala a Cocula. En ese lugar, bajaron del vehículo apuntando sus armas de grueso calibre de nueva cuenta contra nosotros. Comenzó a golpear el vidrio con su arma de fuego. La presencia de algunas patrullas que ya se acercaban al lugar hizo que el hombre parara su agresión. No obstante, otro agente da un chiflido a una de las patrullas de la Policía Federal para que de nueva cuenta atravesaran sus vehículos frente a nosotros. Pero la violencia en contra de los comunicadores frecuentemente termina en tragedia en el México movido por Peña. Me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Unos días después de este momento, el 31 de julio de 2015, este fotoreportero, llamado Rubén Espinosa, será torturado y asesinado en este edificio de la Ciudad de México, junto con 4 mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos. A pesar de las denuncias que en vida hicieran Espinosa y Vera, el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, no fue requerido por la justicia capitalina. Quiero ser muy claro en esto. Nada en este trabajo es más importante para mí que la seguridad de los veracruzanos. La seguridad de los veracruzanos
especialmente de los periodistas que ahí trabajan, está amenazada. 13 de ellos habían sido asesinados desde 2010. Pero don Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la izquierda neoliberal, se desentiende. Una vez más, ahora un lamentable múltiple homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta. Nunca habíamos visto un crimen como el de los 5 jóvenes de la colonia Narvarte, incluyendo el de una extranjera y el de el fotoperiodista Rubén Espinosa. Esto prácticamente es como una invitación a los gobernadores, que son señores feudales en esta época, a que cometan o dejen impunes los crímenes contra informadores. Y a eso le aunas que el peor clima para los periodistas está ocurriendo en aquellas entidades donde el narcotráfico o el narcopoder prácticamente ha tomado por asalto a los municipios. Entonces, estamos viviendo una de las peores épocas para la seguridad de los periodistas, para el ejercicio del derecho a la información y, paradójicamente, para la libertad de expresión hay nuevas maneras de expresión, pero con un costo muy alto. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, hablaba en contra de la discriminación. Para las instituciones de la democracia, como el Instituto Nacional Electoral, la no discriminación es un objetivo permanente y transversal de nuestros proyectos y programas. De ahí que hemos trabajado desde hace varios procesos electorales por disminuir las barreras que genera el medio social y físico, como pueden ser el idioma, las discapacidades o la marginación. Ahora, escucharemos al joven Córdoba practicando la discriminación, lejos de los reflectores. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, Toro Centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames, cabrón. Este mediodía se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de una llamada telefónica privada que sostuve con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el pasado 24 de abril. Él dijo que era una conversación privada y que así se expresa en privado. Bueno, pues si así se expresa en privado, quiere decir que también así lo piensa. Lorenzo Córdoba es un ser despreciable, en todos los sentidos. Su estructura cultural racista, colonizadora, su prepotencia amparada en supuestos títulos académicos que luego nada te dicen. El reflejo de este exabrupto y esta conversación es una cultura política del cabroñón, para empezar, ¿no? O sea, esta especie de lenguaje contemporáneo de los mis reyes, ¿no? Yo soy Diego del PAN. Yo soy Acción Nacional. Yo soy Diego del PAN. Y voy a triunfar. No estamos contentos, no tenemos que aplaudir. Únete al equipo, votemos por el rulo. Triunfemos con el rulo. El vacío de propuestas, el cinismo y la estupidez de partidos y candidatos degrada el proceso electoral. La democracia a la mexicana es un sistema hueco y banal. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Instituto Nacional Electoral. Llegamos a esta jornada electoral
después de 8 meses de tareas complejas y delicadas, está lista la jornada electoral más grande, compleja e incluyente de la democracia mexicana. Mucha suerte y bienvenida sea la jornada electoral. Muy buenos días. Los mexicanos eligen diputados, presidentes municipales, delegados y algunos gobernadores en unos comicios que no despiertan el interés de los ciudadanos. El simulacro de democracia fracasa a medias. Muchos ciudadanos desprecian las urnas y otros son persuadidos a cambio de televisores. Cuidado con las fotos que andan tomando y los que no tengan. Así son las elecciones en la tierra de los aturdidos. Mientras tanto, en los sótanos del país, el sistema cruje. Un segundo elemento que nos pinta de cuerpo entero al Instituto Nacional Electoral y a quien lo preside es cómo trampearon los datos de la elección pasada. Ellos, particularmente el señor Córdoba, había anunciado desde mayo, particularmente en una reunión en Guadalajara, que la lista total de empadronados sumaba los 87 millones. Y que de estos 87 millones, 83, poco más de 83 habían recibido su credencial para votar. A la hora de hacer el recuento de la participación electoral, ellos usaron una cifra casi 6 millones abajo de los 83 millones. Hablaron de 77 millones y fracción. Con esto prácticamente desaparecieron a 6 millones de votantes e inflaron la participación electoral. Considerando los desafíos que enfrentaba esta jornada electoral, el balance es sin duda positivo para nuestra sociedad y para el Instituto Nacional Electoral. A Lorenzo Córdoba le parece altamente positivo que la democracia mexicana se haya convertido en un producto chatarra, mientras el primer mandatario celebra la derrota de los violentos. Hubo quienes intentaron afectar estas elecciones. En los días previos, incluso realizaron actos violentos, buscando desanimar a la población. Sin embargo, por encima de ello, este domingo millones de mexicanos acudimos a votar, convencidos de que la democracia es el mejor camino para México. Peña alardeaba. Mientras en su gobierno la cifra de personas asesinadas rondaba las 60,000. Las cosas no son como parecen. El 10 de agosto de 2015, los mexicanos se enterarán de que la reforma energética, tan presumida por el señor Peña, se gestó por órdenes de esta señora. Un conjunto de correos desclasificados por el Departamento de Estado, publicados por el diario La Jornada, confirmaban que en visitas como esta, Hillary Clinton instruyó a Felipe Calderón para que privatizara el sector energético mexicano. Una operación destinada a favorecer a empresas como Exxon, Mobil, Chevron y British Petroleum. ¿No que no? Y está perfectamente claro en la Constitución de la República que quien actúa para beneficio de potencias extranjeras es un traidor a la patria. La entrega a los intereses extranjeros queda aprobada y las verdaderas razones de la reforma energética al descubierto. Hoy Estados Unidos es la segunda potencia económica detrás de China y necesita rearmar todo lo que llama América del Norte para hacer contrapeso en términos de sumar estas dos economías que es Canadá y que es México, en esta lógica pues de
de competencia internacional, de disputa con Rusia, en esta lógica de dar paso a sus tratados de libre comercio, donde México es la principal plataforma. Y quienes hoy dizque gobiernan, pues, ¿no? O sea, quienes hoy usurpan la dirección del país son sus títeres. Es el 11 de julio de 2015. El video muestra el momento en el que Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, escapa de la cárcel. Guzmán se evadió del penal de máxima seguridad del Altiplano por un túnel. Años atrás lo hizo de un penal de Jalisco, por la puerta. Según marcan los protocolos de seguridad de las instalaciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera. Lo que el señor Rubido llama poéticamente ausencia de Guzmán Loera es, en realidad, una fuga, debida a complicidades que permiten entrever las zonas más turbias del gobierno del señor Peña. Tal vez a eso se deba que la fuga del Chapo no impidiera que el señor presidente y sus secretarios de Defensa y Marina se quedaran disfrutando de París, jugando a los avioncitos, junto a una comitiva de tan solo 400 personas. ¡Oh, la, la! La persecución del delincuente más peligroso del mundo queda a cargo del señor Osorio. ¿Y de quién creen? Sí, de nuestra querida Arely. La Procuraduría General de la República, desde el momento en que tomó conocimiento, inició una averiguación previa. La procuradora se tropieza. Se asoma a un túnel que es orgullo de la ingeniería mexicana. Y Osorio se nos pone solemne. Yo quiero decirles que los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos. ¿Qué tal? El sexenio se convierte en una tragicomedia, mientras la cabeza del Estado mexicano, entregada al turismo diplomático, es el hazmerreír de la prensa internacional y de muchos compatriotas. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores en esta cercanía, ya me confundí con tantas gerentes trabalenguas que yo mismo fui construyendo, pero lo que quise decir al final de cuentas. Sí, en el México de los neoliberales, la ineptitud y la ignorancia se celebran con aplausos. Y los atracos también. Es junio de 2015, Bolsa Mexicana de Valores. Estos señores están muy contentos por la creación de un fondo de 2.300 millones de pesos para inversión en infraestructura. Un futuro negocio de unos cuantos, con dinero tomado de las pensiones de los trabajadores. Los ahorros del pueblo pobre, otra vez, en manos de los especuladores. Hay un proceso de empobrecimiento radical de la sociedad mexicana. Ese es uno de los frutos de las políticas de Peña Nieto, pues. Un Estado que no tiene soporte financiero se va a recargar en la población y se está recargando ya en la población. Así es como se mueve a México. El país que Peña y el PRI
han convertido en una fábrica de pobres. La nación en la que 53 millones de seres humanos no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras 16 multimillonarios acumulan fortunas que suman miles de millones de dólares. La capital mundial de la desigualdad, con escala en Londres. La familia presidencial continúa viviendo su propio cuento de hadas. No obstante, el príncipe de Gales se aburre. Son unos viajes inútiles para los intereses de México, porque si comparamos los gastos en general de las comitivas, además son comitivas pues, como de sultán o de jeque árabe, ¿no? Y es más, yo creo que hasta los jeques árabes se miden un poquito más. Lo que ha beneficiado a México de esas giras ha sido muy poco. Siguen viajando pues como reyesuelos de Tlacomulco. El 8 de enero de 2016, el Chapo Guzmán es capturado nuevamente. El reality presidencial toma tintes de comedia. Quiero leerles un tuit que acaba de subir el presidente en este momento. Dice, misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a las mexicanas y a los mexicanos, Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. El presidente se muestra eufórico y supone que la tercera es la vencida. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. El gobierno celebra con cinismo e intenta que los mexicanos olviden tropezones y corruptelas y no reparen en la devaluación del peso. Mientras el delincuente más buscado y sus historias llenan las primeras planas, la moneda mexicana se acerca a las 20 unidades por dólar. La izquierda electoral dividida, domesticada y convertida en clase política es, por omisión, corresponsable del desastre. Tenemos un PRI con la capacidad de cambiar para mover a México, para acrecentar la confianza ciudadana y ganar el voto en las elecciones venideras. El 2018 está a la vista. Manlio Fabio se mueve. Y López Obrador habla. Cuando Morena llegue al poder por la vía pacífica y democrática, serán abolidas, canceladas las llamadas reformas estructurales. Estos sistemas de partidos ya no resuelven nada, pues, ¿no? No resuelven, nada más agravan. Ni siquiera son partidos, porque es faltarle el respeto a la historia. Los partidos los crearon los trabajadores, pues, ¿no? Los partidos los crearon los revolucionarios. Esos crearon los partidos. Estas son caricaturas de no sé de qué, pues, ¿no? Tampoco estas son elecciones. Esto no es democracia. El mundo, si ha de tener futuro, no puede ser a través de esas formas de organización. Y en el 18 esperamos que se haga patente, pues,
independientemente de quién pueda ocupar momentáneamente, ya no la representación nacional, un puesto, que se haga patente esta insurgencia. He aquí a los maromeros del poder. Los saltimbanquis de la política. Los que mueven a México hacia su abatimiento como nación soberana. Los que venden a la patria entre mentiras y malabares. Así como su pacto por México se fue a la basura, su nuevo orden mundial se va a ir a la basura, porque los seres humanos, mujeres y hombres, no nos vamos a dejar, pues.